menos tentación a meditar y magnificar nuestras pruebas y problemas, a pensar en ellas y hablar de ellas a otras personas. Es evidencia de que pensamos menos y menos en nosotros mismos y aceptamos nuestras pruebas y problemas con más y más complacencia en Dios. O sea, hay gente que solamente le gusta hablar de sí mismos. Obviamente no son cristianas. Como que se deleitan en cuánta enfermedad les ha tocado. Este, eh, y a veces es difícil entrar con ellas. Y yo me he encontrado con esas personas en que empiezan a hablarle toda ahora sí que la ristra de cosas malas que les ha pasado. Y entonces, y cuando yo veo, y le trato de testificar a Dios, otra vez me ponen las trabas de que no, yo ya lo he buscado y no funcionó. Entonces, es difícil entrar porque aparte van como con amargura. Básicamente, lo que te tratan de decir es que la vida ha sido injusta con ellos porque han sufrido muchas cosas y nunca se ponen a ver cosas que ellos mismos se han causado contra sí mismos. Pero en aquellos que son cristianos, esto no debiera existir, porque nosotros tenemos el pensamiento de Pablo, esta leve tribulación momentánea. Imagínense, Pablo así le decía a cuando él estaba a punto de ser muerto y que se la pasaba encarcelado. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más eterno peso de gloria. O sea que él veía que las cosas que él sufría era momentáneo, leve, no las magnificaba, no las trataba de hacer un problema grandísimo, nada, sino que para él era, ahora sí que eran pretitos del mismo arroz, eran cosas que uno iba a padecer, porque es uno cristiano y porque está predicando la palabra de Dios. Pero hay quienes empiezan a hablar sobre de ellas como que si fueran, no, yo he sufrido esto y he sufrido esto otro y he sufrido esto otro, y te empieza a dar toda la lista de sufrimientos como que para que le hagas una estatua, una ceremonia o algo, cuando es parte de lo mismo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida se la entregamos a Dios y Él la puede usar como Él quiera. Y si vamos a tener que pasar por pruebas y problemas, pues vamos a pasar por ellas. Pero nuestra vida ya no es mía y es de Él. Y lo que tengamos que sufrir, lo vamos a sufrir. Entonces, como dice la palabra de Dios, que somos contados como ovejas al matadero. Así somos contados, como ovejas al matadero. Somos muertos por causa de Él en todo tiempo. Entonces, si no nos ha pasado nada, ha sido por Dios. Pero cuando llega a pasar esto, entonces empezamos a pensar, Dios tiene un propósito y Dios tiene algo que hacer por nosotros. Es triste escuchar a algunas personas que profesan ser buenas, meditando siempre en sus propios problemas, pruebas y magnificándolos, haciéndolos muy grandes, exagerándolos, básicamente. Porque cuando los exageran, es como para que quieren vender la idea que es inmenso lo que estoy sufriendo. Es inmenso lo que estoy sufriendo. Entonces, es triste porque está la mirada puesta en ellos mismos y no está la mirada puesta en Jesús, el cual puede minimizar estos problemas en él. Recibir gracia. Yo veo el ejemplo de Esteban, que cuando lo estaban apedreando, y lo apedrearon hasta la muerte, mientras él lo estaba apedreando, él tiene una visión de Jesús. Y entonces, y en esa visión, en mis palabras, yo digo, recibió como una anestesia, de tal manera que ya no sentía, no estaba viendo si lo estaban apedreando ni nada, sino estaba orando, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba orando por los que nos estaban apedreando, que Dios los perdonara a ellos. Ese es el trabajo de alguien, esa es una persona que tiene crecimiento, que no está viendo por lo suyo propio, que está viendo todavía por la salvación de los que lo apedrean. Y yo digo que gracias a esa oración, Saulo, que estaba ahí también, se convirtió y vino a ser el instrumento usado por Dios para plantar muchísimas iglesias. Entonces, hermanos,
este, nunca recibamos las cosas como de parte de Dios y soportemos esas cosas dando gloria a Dios, porque como dijo Pablo, que Cristo será glorificado o por vida o por muerte. Por vida, si tengo que sufrir cosas, por vida va a ser glorificado. O por muerte, si es que llego a morir por él. Pero en todo será Cristo glorificado. Pero si crecen en gracia, pensarán menos y menos en ellos. Estarán más inclinados a considerarlos como ligeras aflicciones. Como el apóstol Pablo los veía, esta leve tribulación momentánea. Cuanto más crecemos en gracia, menos énfasis ponemos en los males que encontramos en nuestro camino. Un buen hombre me dijo una vez que realmente estaba pasando por lo que el mundo llamaría pruebas y aflicciones muy severas. Había perdido a su querida esposa y sus hijos habían muerto uno tras otro. Tengo muchas misericordias y pocas aflicciones. Estas fueron las palabras de este hombre. Tengo muchas misericordias y pocas aflicciones. Cuando bajo tales circunstancias un hombre puede decir, las fronteras me han tocado en lugares placenteros, en verdad tengo una herencia agradable, tiene la evidencia más satisfactoria de que está creciendo en el favor de Dios. Porque este estado de ánimo es tanto una consecuencia como una evidencia del favor de Dios. Y cuando hablo del favor de Dios es que Dios está enviando algo, eso que les decía yo, que como que nos susurra, como que nos habla, como que nos hace entender lo que está pasando, qué es lo que nos da paz, qué es lo que nos da paciencia, qué es lo que nos da el apoyo que necesitamos para soportar lo que estamos pasando en el momento. Una disposición creciente a restar importancia a nuestras pruebas y a magnificar nuestras bendiciones es evidencia de que estamos creciendo en el favor de Dios. Esto es porque estamos viendo lo que Dios está haciendo con nosotros. Como les decía, yo estaba magnificando a Dios su bendición del trabajo que tenía, porque gracias a ese trabajo puedo yo servir a Dios en lo que estoy haciendo. Y aparte, el mundo me paga por servir a Dios, básicamente. Así lo veo yo. Y eso es algo que Dios hizo y nadie más. O sea, fue eso. Y eso es cuando nosotros, no importa las pruebas que haya o cosas que están pasando, cuando podemos estar viendo lo que Dios, la mano de Dios que está haciendo a favor nuestro, ese es un hecho, una prueba de que está creciendo uno en el favor de Dios. Menos y menos ansiedad y preocupación por los acontecimientos de la providencia y especialmente por las cosas que afectan más profundamente a nosotros mismos, es evidencia y crecimiento en gracia. Esto es de tus alrededores. Que si va a haber inflación, que si no hay inflación, que si va a haber, que nada de lo que está pasando en tu alrededor te afecte a ti. Porque tú sabes que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar. Que en lugares de delicados pastos te hará pastorear. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Entonces, y termina ese texto, ese capítulo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y de tu vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No hay un solo día, escúchalo bien, no hay un solo día que el bien y la misericordia no te sigan a ti. Si tú eres cristiano, no hay un solo día en que el bien y la misericordia no te siga a ti en todos los días. Aunque tú veas cosas negativas que están pasando enfrente, te está siguiendo el bien y la misericordia. Va a dar fruto, no te preocupes. Y eso te provoca menos y menos ansiedad y preocupación por los acontecimientos que están pasando a tu alrededor. Esto es evidencia
de una fe más amplia e implícita, de una voluntad más sumisa y de una tendencia decreciente a buscar solo el propio interés. Por lo tanto, es evidencia de un creciente favor con Dios. Esto es, tiendes a decrecer, a estar buscando tu propio interés. Y lo único que estás buscando es el interés de Dios. Y cuando tú antepones los intereses de Dios a tus propios intereses, eso es evidencia de un creciente favor con Dios. Siendo cada vez menos perturbados y preocupados por los eventos de la vida, especialmente aquellos que van en contra de nuestros propios planes, esperanzas, expectativas y deseos, y que contrarresten nuestros objetivos más queridos, es evidencia de crecimiento en gracia. Hay veces que uno planea algo y luego no sale como lo que habías planeado. Y muchos llegan hasta negar a Dios. Llegan a rebelarse ante Dios y todo, cuando Jehová es, Dios es, Él hace como Él quiera. Y Él tiene una razón por la cual destruyó mis propios planes, destruyó mis esperanzas, destruyó mis expectativas y deseos. Él sabe lo que hace. Cuando tú tienes esa confianza de que Dios sabe lo que hace, ¿por qué? ¿En qué está basado? Está basado en la sabiduría de Dios. Porque Dios es más sabio que todos nosotros juntos. Porque Dios siempre tiene amor en todo lo que hace. Él no hace nada simplemente por envidia, ni por contención, ni por resentimiento, ni por amargura. Él hace todo por amor. Siempre busca lo mejor. Que Él es justo. Él es bondadoso. Él conoce el principio hasta el fin. Él sabe qué es lo mejor. Entonces yo puedo estar confiado de que si Él deshizo los planes es porque hay una razón atrás y la razón es buena y es sabia y es justa y es la mejor que pudo haber tomado. Y eso hace que yo esté menos perturbado y esté menos preocupado por cualquier evento de la vida. Estoy confiado en Él, haga como Él quiera hacer las cosas. Una creciente y realista confianza en la sabiduría, benevolencia y universalidad de la providencia de Dios. Un estado mental que ve a Dios en todo es evidencia de crecimiento en gracia. Lo que les decía hace rato, hermanos. Es esa sabiduría, es esa benevolencia, esa universalidad. ¿De qué está hablando esa universalidad? Que Dios ama a toda persona, justos e injustos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. A eso se refiere. De la providencia de las cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces, todo eso me da confianza a mí, porque veo a Dios que en donde quiera se está moviendo Él. En donde sea se está moviendo Él. Muchos no lo notan. Pero la Biblia es un compendio de cómo Dios trató al mundo. Si nosotros agarramos desde Génesis y nos vamos todos los libros históricos y más que todo, cómo Dios trató no solamente a Israel, sino cómo trató a Babilonia y cómo trató a los de Edom y cómo trató a los de Moab y cómo trató a los de Amón y cómo trató a los filisteos y cómo trató a los egipcios y cómo trató a los de Etiopía y los de Tiro y los de Sidón y los de Asiria y los sirios y es un compendio de cómo Dios trata y por qué hace las cosas en cada lugar. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos cómo Dios hizo las cosas y luego vemos este mundo, nosotros podemos entender, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo esto otro, porque así como trató antes, en aquel tiempo Dios a la gente, lo mismo está haciendo ahorita. Es fácil de ver eso, hermanos. La Biblia se sigue escribiendo, ya no escrita en un libro, pero la estamos viendo escrita porque conocimos cómo Dios actuaba en la Biblia y ese mismo Dios sigue actuando el día de hoy. Entonces, eso nos da gran confianza en Él
y gran sabiduría, gran benevolencia y casi nos prepara para irnos al cielo, hermanos. Ya quisiéramos estar allá con Él. Entonces, al estar viendo lo que Dios está haciendo actualmente, algunas mentes se vuelven tan espirituales que apenas parecen residir en el cuerpo y parecen percibir continuamente la presencia de Dios en cada evento, casi como si estuvieran desencarnados y vieran a Dios cara a cara. Y así es. Algunos pueden ver estas cosas muy claramente. La pueden ver como, ahí está Dios haciendo esto, ahí está Dios haciendo esto otro, ahí está Dios haciendo esto. Lo pueden ver ellos claramente, pero muchos no lo perciben así. Muchos simplemente no lo ven, no ven que hay algo detrás que Dios está haciendo, no ven que hay algo más allá de lo que se ve, que las cosas no son como se ven a primera vista, sino que hay algo más. Muchos no ven eso, ven solamente lo que está delante de sus ojos y hasta ahí, pero no ven la mano de Dios haciendo las cosas, hermanos. Bueno, cuando alguien puede ver la mano de Dios en todo lo que se hace, eso es evidencia de crecimiento en la gracia y del favor de Dios. Parecen habitar, vivir, moverse y tener su ser más en el mundo espiritual que en el mundo natural, porque recuerdan todo lo que ven en la Biblia y luego lo están viendo aquí. Esa es la razón principal, hermanos, por las cuales yo les doy esas lecturas que les doy, que lean la Biblia todos los días, porque entre más lees la Biblia, más te llenas de cómo Dios actuó. Entonces, cuando ves este mundo ahorita, te das cuenta que el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios que está actuando el día de hoy. Es lo mismo. Empiezas a ver cómo actúa igual. Y es como quien dice, quieres más de la palabra, quieres más de su espíritu, porque aparte el espíritu te empieza a iluminar. Una vez que empiezas a entender cómo Dios actúa, el espíritu te ilumina y esos son los pensamientos que vienen a ti, de algo que va a ser Dios, de algo que va a preparar. Eso es muy lindo, porque como que ahí muestra una relación con el Altísimo, donde Él tiene favor contigo, que te empieza a revelar sus secretos. Y eso es muy precioso. Eso es muy precioso. Eso es prueba de que tú eres amigo de Él y te puede decir las cosas. Continuamente tienen la sensación de la presencia divina, la acción y la protección que rara vez parecen ser habitantes de la tierra. O sea, este tipo de personas que son, que continuamente ven a Dios en las cosas que se hacen en su diario vivir, tienen la sensación de la presencia divina, que Dios está con ellos, lo que les decía hace rato. Eso es que el pensamiento te susurra, que te está indicando Dios, que te está diciendo cosas que están pasando. Esa presencia divina es precioso, es lo que está hablando aquí. Continuamente tienen la sensación de la presencia divina, la acción y la protección que rara vez parecen ser habitantes de la tierra, como si no habitaran aquí, porque todo el mundo tiene miedo y tú estás como si nada. Son un misterio vivo, caminando entre aquellos en medio de los cuales habitan. Las fuentes de su actividad son tan divinas, su vida está tan escondida en Dios, actúan bajo influencias que están más allá del mundo, que no pueden ser juzgados por los mismos estándares que otros hombres. ¿Por qué? Porque son movidos por el Altísimo, son movidos por el invisible, por el que no ven. Por eso sus pensamientos son distintos, sus influencias son distintos. No hay los temores que lo que el mundo tiene. No se sienten amenazados por lo que el mundo amenaza. Están confiados como un león. Las mentes carnales no pueden entenderlos. No, no lo pueden entender porque no tienen esa parte que el Espíritu de Dios está hablando con ellos. El Espíritu de Dios nos fue dado para saber lo que Dios nos ha concedido. Esto es lo que dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y es lo que nos hace diferentes, hermanos. Esa continua comunión de Dios nos ensancha el corazón, nos hace pensar diferentes y todo eso es evidencia que estás creciendo en Él, que cada vez estás creciendo en Él, que cada vez más tienes el favor de Dios, que cada vez más Dios dice, este es mi hijo o mi hija amada en quien tengo complacencia. Su vida oculta es tan desconocida y tan incomprensible para aquellos que están muy por debajo de ellos en su vida espiritual, que necesariamente son considerados como bastante excéntricos, como místicos o monomaníacos y como teniendo opiniones espirituales muy peculiares, como siendo entusiastas y tal vez fanáticos. Y así, muchas veces los llaman fanáticos porque su vida se rodea alrededor de Dios. Y hermanos, todos se rodean su vida acerca de alguien. Qué mejor que elegir a Dios, porque al final de todo, Dios es el que nos va a juzgar y con Él vamos a pasar la eternidad. Estas personas están en el mundo, pero viven por encima del mundo. Han escapado tanto de las contaminaciones que hay en el mundo que pueden decir verdadera y comprensiblemente con Pablo en Gálatas. Pero nunca permita Dios que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Véanlo. El mundo ha sido crucificado para mí. O en otras palabras, el mundo está muerto para mí y yo para el mundo. Estas personas están evidentemente creciendo en la gracia de Dios.